Hola, bienvenidos. Este es un video de mi canal, El Baúl de los Recuerdos, porque cada, cada experiencia que va teniendo uno en la vida, quiero que se quede grabada para cuando mis descendientes, que vienen siendo mis hijos o mis nietos, sobrinos, algún día la vean. Que sean bonitos recuerdos. Y entonces, hace mucho que no hacía video, pero ahora desde hace mucho tiempo tenía la intención de grabar a mi mamá, a mi papá y pues a mis hermanos, o quien más guste, ¿verdad? Y en esta ocasión tengo conmigo pues a una de las personas que más amo en la vida, que bendito Dios todavía la tengo conmigo y espero que dure muchos, muchos años conmigo mi mami. Aquí está, Graciela. Hola, yo soy la mamá de la güera. Bueno, quiero siempre con mi mamá platicamos de muchas cosas, me ha contado mucho su historia, pero yo creo que quede grabada a lo que dije. Igual a lo mejor pues un día ya no vamos a estar, ¿verdad? Espero que pasen muchos años para que nosotros vayamos a otro lado, pero que quede esto para que, como dije, nuestros hijos, nuestros nietos, o cualquier gente que lo quiera ver, sepan cómo fue nuestra vida, cómo la disfrutamos, cómo pues también tuvimos enfermedades, lloramos, reímos, cómo es la vida. Entonces quiero hacer una pequeña entrevista. No sé, que no soy profesional, a lo mejor no tengo las preguntas exactas que se le deben hacer, pero quiero que quede como una plática, así como siempre que vengo platicamos. Entonces, pues le quiero como la historia de mi mamá. Y entonces quiero empezar por preguntarle cómo se llama completo, cuándo nació y dónde. Ya. Hola, mi nombre es Graciela González Romero, tengo 71 años y nací aquí en Monterrey, Nuevo León. Mis padres, Antonio González Garibay, y mi mamá Natalia Romero Sánchez. Ok. ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Fueron? ¿Tiene? Fuimos 5 hermanos en total, yo era la mayor, y mi hermana Betty, y mi hermano Antonio, Jesús Alberto y Miguel Ángel. Ok, que ahorita el más chico tiene. Ahorita mi hermano más chico tiene 61 años. O sea que le ganas con 10 años. Sí. Bueno, entonces mi mamá es, pues, es la mayor de sus 5 hermanos que todavía viven, gracias a Dios. Todavía se frecuentan y todo. Pero pues bueno, todos tenemos nuestra historia y quiero que mi mamá nos cuente un poquito de cómo fue desde que ella se acuerda, ¿verdad? Cómo fue, pues, a lo mejor su infancia, a qué jugaba con tus hermanos, hasta dónde estudiaste y o sea, tu infancia en sí, que digas, no, mi infancia fue así. Yo sé que a lo mejor hay momentos tristes, ¿verdad? O que digas, a lo mejor no jugué mucho, no sé. Tú cuéntanos, yo ya me sé algo de, bueno, casi todo de eso, pero quiero que quede grabado. Sí, por donde me decía mi mamá que era por la calle Cuauhtémoc, donde ellos vivían, pero después nos cambiamos a Colón y Bernardo Reyes, que ahí, pues, de ahí sí recuerdo yo, hasta cuando nos cambiamos acá a la Colonia Progreso, pero yo me acuerdo de mi hermana, le gano con 4 años a mi hermana. Me recuerdo yo como tendría unos 5 o 6 años que yo jugaba con mi hermanita, la cuidaba cuando empezaba a caminar. A mi hermana, la que sigue de mí, Betty. Y cuando nos vinimos para acá a la Colonia Progreso, pues ya tenía a mis otros 2 hermanos, Antonio y Jesús. Y nos vinimos aquí como en el 68, 67, nos cambiamos para acá, para la Progreso.
pero ya traía yo mis hermanos, ya venían mis hermanos un poquito, ya los otros, ya éramos 4 y aquí nació mi hermano más pequeño, Miguel. ¿Y tu mamá qué edad tenía cuando te tuvo a ti? Mi mamá tenía 16 años cuando me tuvo a mí y pues a sus 28 años, como sus 26 años tuvo sus 5 hijos. Miguel, que fue el último. Que fue el último. Ok. Y entonces sí te acuerdas, dices tú, de que jugabas con mi tía Betty, ¿verdad? Sí, la cuidaba, la ayudaba. Cuando empezaba a caminar, más que todo, mi hermana, y pues a enseñarle a que no se fuera a caer, que mientras mi mamá lavaba, pues yo entretenía a mi hermana, o mi mamá trapeaba o X y yo estaba cuidando a mi hermanita. La sentaban a veces en una sillita, o la mamá le ponía una cuna y ahí de esas de mecate y ahí la mecía yo mientras que mamá acababa el quehacer. ¿Y qué otras cosas te acuerdas que jugaban? O sea, ¿jugaban donde en la calle, dentro de casa? O sea... Como vivíamos así, ahí enfrente no lo pasaban las vías de ferrocarril, nosotros nunca nos dejaban salir para afuera. Siempre teníamos un patio grandecito y un árbol grandote y ahí mi mamá ahí nos ponía para jugar. Pero nunca salimos a la calle así, a menos que fuera con ellos, ¿verdad? Pero nunca solos a la calle no. Por lo de por el tren, sí. Pasaba mucho el tren y motores, X, así. Sí, la vía era la vía del ferrocarril. Okay. Y luego, por decir, ¿cuántos años tenías cuando nació Tete? Tenía 6 años cuando nació mi tercer hermano, o sea que ya éramos 3. Y tenía 8 cuando nació el Chuy. Y pues ya 10 cuando Miguel. Cuando nació Miguel. ¿Y ustedes vivían siempre con una tía? Mi mamá siempre vivió al lado de su hermana. Mi mamá siempre quiso vivir al lado de ella y mi tía también. O sea, se hallaron muy bien ellas dos como hermanas y siempre andaba con ellos otro tío, mi tío Pancho. Siempre eran 3 hermanos que vivían juntos. Él era soltero en ese tiempo hasta que se casó. Todavía vivió un tiempo después de casado, luego ya se independizó. ¿Y tu tía con la que vivían se llama? Mi tía se llama Victoria Romero, era mayor que mi mamá. Y ella siempre se vino aquí a Monterrey a vivir y se trajo a mi mamá soltera. Y ya después aquí mi mamá se puso a trabajar y fue cuando ya mamá realizó su vida. Me tuvo a mí y fue madre soltera de mí. Y luego ya se casó con mi papá Toño y para mí fue mi papá. Yo no conocí más papá que él. Estabas chica, yo tenía 4 años, 3 años y medio por ahí, porque mi hermana nació ya teniendo 4 y ya fue cuando me registró como su hija con sus apellidos. González. Soy González. ¿Te acuerdas también, dices que cuando estaba chica iban mucho a Salinas, porque en Salinas Victoria es donde vivían tus abuelos, los papás de tu mamá? Yo nomás conocí a mis abuelos maternos, don Damaso Romero Chávez y Estefana Sánchez González, eran mis abuelos. Uno era nacido allá en Agua Nueva y el otro era de allá pues cerca de Saltillo, vivían allá mi abuelita y mi abuelita. Íbamos nosotros siempre, mi mamá nos imponía a llevar siempre cuando íbamos a las vacaciones de la escuela y a veces pues un 10 de mayo que se juntaban porque como mamá tuvo 11 hermanas más, pues cuando era 10 de mayo se juntaban 4 o 5 hermanas ahí viendo a mi abuelita o a mi abuelito, a los dos ahí en general. Y pues me acuerdo que las vacaciones y luego cuando ya eran las vacaciones de verano, mamá me dejaba con mi abuelita. Entonces conviviste con muchos primos y con tías también. Sí. Con tías que eran a lo mejor de tu edad. ¿Tenías tías de tu edad? Sí, no, era un poquito más grandecillas, pero pues era mi tía más chica, mi tía Armandina era la que me encontré, era la más chica de las mujeres y era la que con ella conviví mucho como si fuéramos hermanas porque siempre andábamos juntas. ¿Y nada más te dejaba a ti o también la metía a Betty? No, nomás yo, porque Betty era más chica, nomás yo estaba a veces hasta los 2 meses con mi abuelita. Y allá estaba yo con ellos y luego ya me traía, a veces me llevaba a mi tío Pancho,
O de hecho venía mi abuelito por mí y me llevaba, porque ya yo estaba muy ingrida ya con ellos. Hasta que ya, después ya, mamá se empezó a enfermar y todo, y pues ya no me dejaron ir, ¿verdad? Obviamente tenía que cuidar de mis hermanos. Yo tenía como unos 12 años, 13, por ahí cuando mamá empezaba con sus dolencias, que le dolía. Él decía que tenía una bola en un lado del estómago, que le dolía mucho y no podía caminar, se quejaba mamá que le dolía y que le dolía. Y la consultaron, pues particular mi papá tenía un trabajo muy, apenas que no tenía seguro. Y pues papá le decía que la llevaba particular. La llevaron con un doctor particular varias veces, pues nomás le daba tratamiento así para el dolor, por ese rato ya se le quitaba. Y después volvió a mamá a estar bien, pero ya un día empezó más mala y más mala, que dijo que la bolita le estaba creciendo. Y la llevó con un sobrino del jefe de mi mamá. Y el señor le dijo, el doctor le dijo, no, dijo, te van a dar seguro, dijo, que esto ya necesita que te vea un especialista. Y le pusieron el seguro a mi papá y la atendieron. Otro día luego fueron y ya la atendieron. Eso fue como un 27 de abril. Resulta que la atendieron, la mandaron con el especialista de volada, ya para un 2 de mayo mi mamá la operaron. ¿De qué la operaron? Mi mamá tenía la vesícula, decían que era la vesícula. Después cuando la operan le dicen a mi mamá, a mi tía y a mi papá que no, que mi mamá tenía su hígado, estaba mal, que ella traía muchos problemas ya del hígado y que pues ya no iba a ser buena mi mamá, nomás le dieron cierto tiempo de vida, ¿verdad? Que 9 meses. Pero en esos 9 meses mi mamá iba a tener sus cambios de la enfermedad, que iba a padecer de esto, lo otro. Y así como el doctor nos iba diciendo, pues mi mamá lo iba. De primero ya no sintió, sí. Mi mamá de primero ya se alivió, ya no sintió nada. Después de la operación. Después de la operación, ya estuvo ya más, ya estaba mejor, pero después empezó otra vez mamá con el tratamiento, ya empezó a entrar una hepatitis, y ya eso ya eran las cosas que ya estaban llegando a sus últimos días. Se inflamó. Ah, ok. O sea, eso de que dices tú, después del dolor ya no sintió, pero Ya no que sintió. tal vez tuvo su cuerpo. Sí, le dio esa, lo que era la hepatitis, y luego se hinchó toda mi mamá. Yo iba con mi tía al hospital de zona, que era donde la tenían, y mi tía le decía al doctor, mi hermana está inflamada, ¿qué hago? Está muy gorda. No, es que sí le trae agua. Y el color de su piel cambia. Sí, y le decía, no, es que es una inflamación, que es un líquido que se está entre piel y carne, así entre todo eso, digo, necesita sacárselo. Pero nomás 2 veces se puede hacer. Pues la llevó mi tía un día y mi mamá regresó muy contenta. Ella dijo, no hombre, ya me quitaron todo, ya estoy bien. A la segunda vez, ya mi tía no la quería llevar, pero ya mi mamá se miraba mucho más mal. La volvieron a llevar, pero ya cuando vino mi mamá ya vino con mucho tristeza, así ya se le miraba un semblante que ya no era bien. No como la primera vez. No como la primera vez. Y ya mamá se vino y estuvo ya en cama, ya no se levantó. Y estuvo ya como unos 8 días así más o menos más, que se sentía mal, y luego mi mamá ya cayó en coma. Hasta el día que ella falleció, el día se despertó, como quien dice, de ese coma, y nos habló y nos dijo que ya se iba. Se estaba despidiendo de nosotros y nos dijo que, pues me dijo a mí, me encargó que cuidara de mis hermanos y que nunca nos separáramos. Ella siempre alegó que nunca nos separáramos y nos dio con mi tía. La Victoria, con mi tía Victoria, sí, dijo, todos son tuyos. Y por eso mi tía siempre nos crió juntos y ella nunca quiso que nos separáramos. ¿Y si pasaron exactamente los 9 meses? Sí, porque, ¿no? Digo, mi mamá la operaron en mayo y fueron 9 meses a enero. Mamá murió el 15 de enero. Pero a ella le dijeron o no le dijeron lo que tenía. Mamá no sabía, pero lo presentía. Lo sentía ella, porque decía, no, a mí me va a llevar la fregada. Ya sé que no me voy a aliviar, o sea, siempre dicen ellos. Yo digo que las personas cuando tienen una enfermedad y lo están viviendo, saben que ya no se van a aliviar.
Y entonces, bueno, entonces tu mamá fallece y tú tenías 14 años. 14 años cumplidos. Totalmente cambió. O sea, dices, se quedaron viviendo con su tía que vivieron toda la vida, Ujú. pero pues era tu mamá, o sea, era Sí, independientemente de que vivían ahí y que las dos llevaban pues, la misma vida, la misma ujú. autoridad, a lo mejor tu tía y tu mamá. Entonces, pues fue el no tener mamá y eras la mayor, entonces ya te sentiste como la responsable de tus hermanos, Sí, de hecho mi aunque tenías el hermano, apoyo de tu tía y de tu papá. mi mamá desde que empezó a estar enferma, haz de cuenta que el cargo se hizo de mí, el más chico, Miguel, era el que dependía mucho de mí, a bañarlos, darles de comer y a los demás mandarlos a la escuela, pero ya dependía todo de mí. Mi mamá estaba a un lado mío, pero ahora las tortillas, porque nosotros hacíamos tortillas, antes no se compraban en las tortillerías. Teníamos que llevar el molino y luego hacer tortillas para la comida, hacer tortillas para la cena. Mi mamá siempre estaba a un lado, ahora más a la harina, échale tanto, échale tanto. O sea, yo aprendí todo eso porque ella siempre estuvo al pie mío y diciéndome que le tenía que echar a las comidas, a la harina, cómo la debía de amasar, que quedara bien amasada, todo, ¿verdad? Y luego, haz esto de cenar para tus hermanos. Sí, o sea, yo fui aprendiendo todo eso. Pero eso lo aprendiste justo cuando tu mamá se enfermó o como quiera desde antes ya sabías. Y antes mamá nos ponía que, mira hija, ponte a hacer esto porque ahora a mí ya no me va a servir, pero a ti sí, antes de que mi mamá estuviera. Pero no se me cargó tanto como cuando ya estaba enferma. Ajá. Porque mi tía Victoria se iba ella a trabajar, ella lavaba y planchaba ajeno para mantener a su hijo, porque ella también quedó viuda con 2 hijos. Y al más chico, pues ese sí le dio hasta la prepa. Entonces ella para sacar dinero para darle el estudio al muchacho, pues tenía ella que trabajar. Mamá se quedaba con nosotros, pero mamá era la que me decía, haz esto, hija, ahora tienes que hacer esto otro. Y ya, yo era la que aprendía a hacer las comidas, a hacer la cena y para mis hermanos. ¿Ya? Todo eso era lo que... O sea, lo aprendiste desde muy chica, desde siempre, ¿verdad? Sí. O sea, que ya puedes hacer cosas, le dabas con los quehaceres, Sí. pero pues a los 14 años, como quiera dices tú, estás chica, o sea, y ya fue una responsabilidad fija. O sea, a lo mejor los otros días era de que le dabas en el transcurso del día con una que otra cosa. Sí. Pero ya cuando ella se enfermó, entonces fue tu responsabilidad totalmente, o sea, como una ama de casa, porque era la mayor. Sí. Y como quiera, pues tus hermanos también ayudaban. Sí, mis hermanillos como quiera siempre que estaban más, el pendiente era más el más chiquito, que cuando se enfermaba, ese era el acabose de que se enfermó el niño y que ya le entró temperatura y ya le dolió el estómago y ya devolvió y así, o sea, estaba siempre al pendiente de... Sí, o sea, saber qué hacer. O yo imagino, por si uno que es mamá, ya cuando eres mamá, dices, aprendes, ¿verdad? Con el bebé. Sí. Pero quieras que no, o sea, a lo mejor ya tienes 18, 19 años, 20, entonces ya tienes otro tipo de pensamiento o de decir, bueno, ya me casé o estuve embarazada y ya te vas como que mentalizando de decir, ya voy a tener una responsabilidad, pero así de pronto, o sea, pues me imagino que fue algo muy pesado para ti, pero y que antes no era como que a lo mejor ahorita pasan cosas y dicen, no, pues lleva a la niña o lleva con el psicólogo para que le ayude a entender las cosas y pues antes no era así. No. Antes era la vida, la agarras por los cuernos, como lo dicen, por los cuernos y así tuviste que, no era de que no tenías opción. Ahí nos dice la gente que el psicólogo eran los guarachos y el cinto. Sí. Ahora, antes eso era lo que... Ahorita le dicen, no, llévalo con el psicólogo porque se traumó. Sí, o sea, Ahorita no hay trauma, nada. Pues, antes aunque te estresaran, sí. Tenías que seguir al pie del cañón con las cosas, ¿verdad? Bueno, y también me platicas que, pues claro, como la vida tuvo que seguir y ustedes aprender a hacer una cosa y otra, pues también extrañaban a su mamá. Me platicas que pues cada domingo tu papá los llevaba al panteón y que Sí. pues... Mi papá agarró de que falleció mi mamá y ya llevaba el domingo, nos hacía desayunar papá temprano. Ya no, vámonos, váyanse para irnos al panteón y ya para las 10 de la mañana ya íbamos en camino. Íbamos hasta Guadalupe. Y hasta allá agarrábamos el camión o nos caminábamos aquí a la calzada y agarrábamos el ruta 2 y ahí vamos y nos dejaba ahí en la mera esquina del panteón. Ya estábamos allá un rato, le lavábamos ahí, regábamos porque no tenía
así era tierrita, ¿verdad? Y todo, ahí limpiábamos, le compramos un ramito de flores, ahí estábamos, abajo de un árbol, porque estaba un árbol muy grande ahí a un lado de la tumba, y ahí nos la pasábamos casi mayor parte hasta las 2, 3 de la tarde. Y luego dice, papá, ya vámonos. Y nos regresábamos, y y ya llegábamos allí nos bajábamos ahí por la central de autobuses. Atrás ahí de la central de autobuses, mi papá tenía unos compadres que eran los padrinos de Betty, mi hermana, y los padrinos de de Toño. Y papá llegue aquí, compadre, le decía. Llegábamos con ellos, a veces ahí nos ofrecían la comida y la cena. Ya nos veníamos hasta las 6, 7 de la tarde, regresábamos el domingo. Y seguirle la rutina de la semana, y el próximo domingo era igual. Papá agarró años, fueron años de ir así todos los domingos. Esa era su salida, era la diversión de nosotros. Pero en las tardes, cuando estábamos ahí, los primeritos días, mi hermano, el tercero, era el que empezaba él con un suspiro. Y empezaba a suspirar él, ¿verdad? Y todo. Y nosotros nos reíamos y nos despistaban. No, mira que vamos a ver una tele, o sea, vamos a ver unas caricaturas o algo, ¿eh? Y de repente se nos perdía y se iba para el patio y ella empezaba a llorar, mi hermano. Y mamacita, empezaba, ¿por qué nos dejaste? Y luego se iba el otro, y ya eran 2. Y luego se iba mi hermana y ya eran 3. Y yo con el niño más chiquillo cargado, que a pesar de que ya estaba grande, yo siempre lo tenía cargado. Ya tenía ya 4 años y medio y yo lo tenía en los brazos o algo. Y le decía, ¿por qué lloran? ¿Por qué lloran mis hermanos? No, es que se acuerdan de mamá, le decíamos. Oye, pues ya ibas tú y quieres que no, y a verlos todos así, pues te entraba la llorada, la nostalgia otra vez. Y si ellos la extrañaban, imagínate uno, Sí. igual. Y ya véngase para acá, manitos, mira, que mamá dónde está, nos está viendo. Y mamá siempre no le va a gustar que estén llorando. Y pues así es tu corazón duro en un rato, pero a veces había días que no aguantabas igual. Sí. Y te ponías a llorar con ellos porque decías, ¿por qué voy a hacer? Que ellos, ¿qué vamos a hacer? Nosotros estamos mis hermanos tan chicos. Pero pues, ahí vamos saliendo adelante. Y después a mis hermanos, a lo que fue Betty y Tete, padecieron mucho de las anginas. Hasta los operaron de las anginas a ellos. Y pasamos esos. Pues no es tan grave, ¿verdad? Pero en su momento sí, que tú vas al seguro y estás esperando que los operen y todo, y luego ya te los puedes traer. Pues sí, es que, como te digo, o sea, uno ya todos pasamos por momentos difíciles, pero el ser de muy, o sea, de poca edad, pues las cosas uno las dimensiona, o sea, las sientes mucho mayores, ¿verdad? Sí. O sea, y pues tú como decías, pues imagínate, se enferman, ¿yo qué hago? O sea, yo sé que tienes a tu papá y a tu tía, pero como quiera, pues tú fuiste su madre, o sea, también, ¿verdad? Fuiste su hermana mayor, pero también parte, pues, de la crianza de ellos también, porque dices, mi tía se iba a trabajar, papá se iba a trabajar. Mamá se iba a trabajar, mi tía se iba a trabajar y papá. Y pues tú eras la que te quedabas ahí con tus primos, ¿verdad? Roberto también. Y por hecho también estaba chico. Sí. Era de la edad de Betty más o menos. Sí, más o menos, sí. Y pues sí estuvo difícil. Pero pues tenías que hacerte la fuerte, como dices. Tenías que, para darles consuelo a tus hermanos. Y luego un día nos enfermamos todos. Nos pegó así como ahorita que te pega el dengue. Ajá. Supongamos, vea, no me acuerdo, nos pegó una gripa, pero una gripa todos así. Pero yo pienso yo que lo mejor era como que era ha de haber sido ¿cómo se diría? Como que era dengue porque nos salía sangre en la nariz. Ah, era el hemorrágico. Era el hemorrágico. Nos estábamos así con un calenturón, dolor de huesos, me acuerdo yo esa vez. Y cayó Lencho, Betty, todos estábamos. Nomás Roberto era el que estaba. Y luego le dijo a mi tía, ¿qué voy a hacer con todos tirados? Pues voy a hablarle al doctor Homero, ¿verdad? Que venga. Había un doctor de confianza que ellas tenían de muchos años atrás. Y le hablaron, digo, pues ¿qué pasó? Digo, no, ¿aquí tienes un hospital o qué? Digo, pues mira, todos están tirados de temperatura. Pues a los más grandes nos inyectó y a los otros les dio, a los más chiquillos les dio medicamento y todo, pero fueron una semana de estar todos tirados ahí. Apenas nos levantaron porque un dolor de cabeza, yo digo que en ese tiempo yo creo que era ya dengue, pero pues no, nunca nos dijeron, ¿verdad? Sí.
pero salimos, como quien dice, adelante de eso ya después. Y el doctor no nos cobró, ya nomás de vernos a todos tirados, así, no nos quiso cobrar. Dijo, no hombre, nomás cómprale de esto. Digo, a esto ya aquí traigo medicamento, pero a los niños sí cómprales un jarabe, que era esa compuesta para quitarles la temperatura y todo eso. A los dos más chicos. Doctor fue pues buena gente con ustedes, ¿verdad? Les dio mucho la mano. Sí, es que mi mamá trabajó. Particular. Era un doctor particular, nomás que mi mamá trabajó con el papá del doctor, que era abogado. Y luego después, cuando él se recibió, pues lo conocieron y era el médico de ahí del barrio, y nos vinimos para acá y mucha gente lo siguió. O sea, le hablabas y venía y te checaba la casa, el doctor ese. Y cuando mi mamá estuvo enferma, le dijo, doctor, Homero, yo sé que me va a morir, pero yo quiero que veas a mis hijos. Entonces dices que Natalia me dejó a mí un cargo y tengo que venir, si no viene me estira las patas, decía ella. O sea, cuando ya no sí. Ya después dice, no, yo tengo que venir, tú háblame, están en cuerpos enfermos o no los muchachos, yo vengo y los miro. Dice, no, yo le hice una promesa a aquella mujer y yo lo quiero seguir al pie del cañón, decía el doctor, y se portó muy bien con nosotros el doctor. Oye, y tú me dices que nada más estudiaste la primaria. Sí, nomás estudié primaria. ¿Estuviste en la escuela cuando vivías allá en Colonia Everardo Reyes? ¿Estuviste en una escuela? Ahí entraste a la primaria. Sí, entre primero, segundo y tercero en la Presidente Calles, que está ahí en Madero, en Vallarta. Todavía está activa, ¿verdad? Todavía está activa, que ahora es primaria y es secundaria a la vez. Y luego ya en tercer año, a mitad de tercer año, me trajeron aquí a la Juan Guzmán. Entonces, cuando se cambiaron para que acá. fue cuando nos cambiamos para acá. Aquí terminé tercero, cuarto, quinto y sexto. Sí, estuve aquí, en la Juan Guzmán. Pero nada más está ahí. Nada más hasta ahí, ya en la secundaria no, porque ya cuando yo ya salí de secundaria, mi mamá ya traía sus problemas de que ya estaba ella enferma. Empezó con sí, ya tenía ya mi mamá empezó como 2 años antes de estar enferma. Y que de sentirse ya mal, ¿verdad? Pero cuando me dieron mi certificado, mamá fue muy a fuerza, porque ya traía sus mentados dolores que no la dejaban. Y nomás fue a lo que le entregan el certificado y nos vinimos, y yo lo vine a hacer cama porque ella no aguantaba ya. Entonces por secundaria no me pudieron dar por lo mismo, ¿verdad? Una maestra me quiso ayudar y me dijo que ella me pagaba la secundaria, pero pues decía mi tía, ¿y luego quién va a cuidar a los muchachos? Ya pues no aceptaron ellos en una forma de, ya cuando falleció mi mamá volvió a venir la maestra y le dijo que me dejaran estudiar. Y pues mi tía, y si se va a estudiar, ¿quién me cuida a los muchachos? Yo me tengo que ir a trabajar. Y pues precisamente por eso yo, mi hermana, no nos dieron secundaria. Mis 3 hermanos sí tuvieron secundaria. Y el hijo de mi tía tuvo secundaria y a él hasta prepa. Pero ese porque mi tía era la que el hijo chico. El más chico, sí. Entonces, crecieron como hermanos. ¿Sí? 2 primos, Roberto, Lencho y ustedes sí. Éramos 7 en total. Y tu tía seguía trabajando en casas. Ahí, mi tía siguió trabajando ahí en la casa y ella me decía, mire, ya te hice el almuerzo. La comida, guisas esto o haces esto, ya te hice, ella cocía los frijoles desde temprano. Y a las 5 de la tarde ya estábamos amasando harina para poder hacer la cena temprano. Ya para las 6 ya teníamos que tener la cena hecha para cenar temprano. Pero a veces había la carestía de que no completabas harina. Era muy poca harina. Sí vivimos una época de que nos contábamos las tortillas para comer porque verdaderamente no alcanzábamos, y más las de harina. Y a veces revolvíamos maseca con harina para que se nos hiciera un poquito más. Y Roberto era el que me decía, pues échale tantita maseca, mana, para que rinda, ¿verdad? Tenemos manteca, ¿no? Pues que sí. Y échale, pues sí, quedaban buenas las tortillas, había más harina, ¿verdad? Pero con esa nos conformaba, pero a veces nomás completábamos 2 tortillas cada quien. Y pues les dábamos a los más chiquillos, nunca les dijimos que no había, ¿verdad? Siempre les servíamos los frijoles de X, huevo, que era lo que comíamos, y sus 2 tortillas. Pero a veces se acababan ellos las tortillas. Quiero más tortilla, pues ya le dabas la que te tocaba a ti, se las dabas a ellos. Roberto hacía por su hermano y yo hacía por mi hermano el más chico y Betty mi hermana por el otro. O sea, pero completábamos, se le dábamos mitades como podíamos, pero sí, los más grandes entendían
Porque ya estaban unos- pasando, pero los chicos todavía no lo, a lo No. mejor sí lo veían, pero no Sí. lo comprendían todavía, ¿verdad? Sí, Ellos eran de que, pues, yo tengo hambre. sí, yo quiero más, ¿verdad? Sí. Sí. Y te digo, y mi abuelito Toño pues también siempre estuvo ahí, o sea, Papá también. aportando, pero como dices que tenía un trabajo pues con muy bajo sueldo, también pues quedó por mucho tiempo pagando lo del funeral de mi abuelita. Ah, sí, porque a mi mamá cuando falleció, pues el jefe vino y pagó el señor el funeral de junto, pero pues él lo empezó a rebajar a papá por semana y pues sacaba muy poco papá y los papás se iba desde la mañana con un trago de café, nomás que papá se tomaba a veces si había algo se comía y si no ya hasta las 10 de la noche regresaba papá porque no podía venir a comer y si venía se venía a pie de allá del Porque era centro. para sacar más, o sea, Sí, como extra. sí, decía, papá, no, pues para qué voy a estar gastando dinero en camión en el venir y luego ir, pues mejor me aguanto allá a ver yo cómo, ya ver algo. Y le sigo trabajando, ¿verdad? Pero pues venía a las 10 de la noche y a veces había días que verdaderamente papá no tenía dinero y se venía a pie. Pues sí. Desde el mero Mercado Juárez, ahí donde ahí estaba papá y ahí se venía a pie hasta acá. Ahí echando travesía y todo. O sea, cada uno pasó, o sea, sus momentos difíciles, ¿verdad? Todos porque me platicas también que el que fue papá de mi tío Lencho, o sea, la pareja de mi abuelita Victoria, cuando él vivía, que fue un año antes de que tu mamá muriera, ¿verdad? 2 años. Ah, 2 años antes falleció. Pero también él les proveía mucho, ¿verdad? Ah, O sí, sea, él era una persona muy luchista, él era motorista y luego fue representante del sindicato de ferrocarriles y él pues era una persona que a pesar de que tenía su trabajo y su sueldo, era una persona que buscaba cosas que vender en el taller ahí de ferrocarriles donde había muchísimos trabajadores, ¿verdad? Traía cintos, hacía chorizo, hacía chile quipín. Sí, iba a veces al monte cuando eran las temporadas de chile, traía y si no, después lo compraba en el mercado Juárez, molía la salsa roja, vendía el quesos, carne seca, vino de allá de Bustamante. Como era motorista, pues tenía la ventaja de que encargaba, ¿verdad? Ya se lo traían a la estación y nomás pasaba y entregaba sus cosas y ya. Y él venía y lo vendía acá, lo fiaba y luego a la quincena le iban pagando. Entonces en la casa siempre había hasta cabrito. Había un cabrito en el refrigerador ahí atravesado, como luego dicen. Había una vasija llena de puros quesos y chorizo y todo había ahí todo en la casa. O sea, teníamos más. Era muy vasto, o Era muy, sea. sí, y él traía para todos. Había unos quesos grandototes así que traía, que eran panela. ¿Te das cuenta? Así grandes, cuadrados, y había los redondos. No, pues ahí teníamos nosotros, no, cuando fallece él, ahí empezamos a tener las carestías, como luego dicen, porque pues mi tía quedó sola y luego enferma mi mamá, pues mucho más. Sí, Sí, fueron años muy difíciles para nosotros. También les cuento un poquito de cómo, de ese tío, el nombre de él, ¿cómo era? Teodoro Barras. Barras Elizondo se llama. Y a mí se me quedó grabado y impresionante la manera que falleció. Era un señor, pues, como que ya tenía, ¿cuántos años? 60. Como 65 años por ahí, tenía mi tío. Pero no padecía enfermedades, o sea. Él estaba enfermo al corazón, pero nunca quiso decirle a mi tía. Okay. Él se lo dijo a mi mamá y a mi papá. No quiero que dejen a Victoria sola, dijo, porque yo estoy enfermo y de repente un día ya no amanezco. Y porque era mayor que mi abuelita. Sí, él era mucho mayor que ella. Y mi mamá por eso siempre se quedaron ahí a vivir. Pero entonces él era, ya como le digo, en ese tiempo todavía era representante del sindicato. Todos los días iba a la mañana, a las 10 de la mañana, él ya tenía que estar en el sindicato. Pero al mismo tiempo era juez auxiliar de ahí del barrio. Él era el juez. Entonces, era muy conocido de era conocido en todo el barrio. Entonces un día se levanta él en la madrugada porque oía ruido, lo que tú quieras, y fue un enero. Y nada, pues que se estaba quemando un vecino que estaba viudo, el señor. Vivía en un carro de campamento. De ferrocarriles que a veces les daban como casa a esos carros, ya los bajaban y los ponían en durmientes o en bloques y ahí los colocaban y ahí vivía el señor, pero le habían pintado por dentro y luego el viejito prendía veladores, entonces se derrama una veladora y pues, se prendió todo, ¿verdad? Y cuando se dieron cuenta los vecinos que vivían enfrente, pues empezaron a gritar y que se está quemando, y que se está quemando don Juanito. Y se dio él cuenta y se levanta.
Y corre, dice, no, pues que entonces el vecino de atrás de la casa ya era vecino del señor. Por atrás se miraban las llamaradas grandísimas. Y le dice le dice a mi papá, levántense porque se está quemando el vecino. Era la madrugada y nos levantaron, todos nos sacaron a la calle. Y empezaba la gente, pues nada más estaban esperando que dijeran para sacar las cosas porque no sabían si la lumbre iba a seguir con el vecino, ¿verdad? Sí. Porque ya había empezado en las paredes del vecino del señor. En eso llegó ya los bomberos y todo y lo apagaron. Mi tío se desespera creyendo que el señor estaba con vida y había unos baños donde la gente acarreaba agua para empezar a echarle a los vecinos mientras llegaron los bomberos. Y él moja un cobertor, ¿verdad? Y se lo pone arriba y entra a buscar al señor, pero estaba el humo. Dicen que ese humo es un gas. Y entra él y sí lo saca. Lo encuentra, el viejito así estaba tirado, estaba doblado, él sentado a la orilla de la cama. Y lo saca él, pero pues ya estaba el señor muerto, estaba carbonizando el viejito. Y le dicen los bomberos, no señor, es que usted no se debía de haber metido, no se hubiera esperado. Todavía aguanta, lo deja allí y se devuelve a la casa, que eran 3 casas que tenía que dar vuelta, nomás que estaba a la vuelta de la esquina. Y se regresa y viene y le dice a mi tía, prepara café porque me voy a traer a la familia de Luis, porque están muy asustados porque se les quemó una pared. Un vecino. Sí, el otro vecino, entonces le dice mi tía, sí. Y él lleva, como él vendía vino, lleva una anforita de vino para darle a los bomberos, que porque según él decía que estaban asustados los bomberos. O no alcanzó a llegar, porque apenas iba caminando él así, y yo creo que sintió el dolor, no sé, se agarra de un poste, se abrazó de un poste que estaba ahí, y se fue desvaneciendo hacia abajo, dice, ¿verdad? Nosotros no lo vimos. Y ahí quedó mi tío, se tiró, pero ya se había ido a las ambulancias, nomás estaban los bomberos. Y luego le dice, estaba mi primo, el hijo de él allá afuera, y le dice, ándale mamá, que papá se desmayó. ¿Dónde? Dijo, allá afuera, y corre mi papá y corre mi tía, y lo levantan, y o sea, lo estaban moviendo ahí, no, pues vamos a llevarlo en un sitio, ya se llevó y se disparó en el sitio, pero pues mi tío fue un infarto fulminante lo que le dio. Y él murió de esa manera. Por ser servicial. Por ser, sí, por querer sacar al señor creyendo que estaba con vida y nada. Y mira, se lo llevó a él también. Y de esa manera quedó mi tía viuda y pues, Lencho estaba chiquillo, tenía 8 años, tenía Lencho cuando murió su papá. Entonces casi acababa de nacer Miguel, ¿o qué no sé? Sí, estaba Miguel chiquito. Mi hermano tenía como unos 2 años. 6 años, 7 tenía Lencho cuando murió su papá. Pero siempre hubo una conformidad, o sea. Sí, y luego como ellos les daban lo que era, les llevaban lo que era, les vendían la cooperativa, que tenían una cooperativa, pues mi tía siempre cargaba su mandado mensual y todo, y mira, aquí hay. O sea, despensa sí, y así. Despensa, sí, aquí hay, tú no te apures, mira, aquí hay para que hagas, y que quién sabe que mi tío siempre decía, aquí para eso es para todo. Pero ya cuando él se va, pues ya no hubo esa entrada de mandado. Pues sí, de dinero, ni de dinero, y empezabas a comprar en los mercados, y ahora era cuando empezaban los mercados rodantes. ¿Y mi abuelita fue hasta cuando empezó a trabajar en casas? ¿Cuando queda viuda? ¿O desde antes ya trabajaba? No, desde después de que ya quedó cuando viuda, sí. Decía mi tía, pues ¿qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? Entonces estuvimos, después de que murió mamá también, estuvimos una temporada vendiendo tamales, hacíamos tamales los sábados para vender y menudo el domingo temprano, pero pues no era suficiente para que sí lo vendíamos, porque nunca nos quedó, o sea, nunca nos quedaba así que, nos quedó mucho, no, todo se vendía. Lo que pasa es que no era suficiente la entrada de... Pues sí, o sea, había más gastos. Había más gastos, que sí. Lo que entraba, ya no quedaba a veces, o sea, para surtir lo mismo para la otra semana. Y ya fue cuando dijo mi tía, no, pues voy a tener que trabajar. Bueno, desde antes de que mamá ya se había ido una temporada y lo había dejado de ir. Y luego pues volvió otra vez, ella dijo, pues me tendré que ir, chale, tendrás que quedarte sola con tus hermanos, pero pues acabo como quiera aquí están, nomás no se salgan, y siempre nos encargaba que nunca nos saliéramos a la calle. Por eso fuimos de ahí, de que nosotros hacíamos todo el quehacer de la casa, mi hermana y yo,
pero no salíamos, porque pues mi tía nos tenía, y tenga mucho cuidado con la estufa, porque no teníamos gas natural, teníamos gas de petróleo. Entonces mi tía tenía miedo, por eso ella cocía los frijoles temprano, porque ya ves que hirviendo se derraman, y dice, no se vayan a quemar o algo, no. Era peligroso como ahorita el gas butano. Ándale, sí. Ándale, así ella siempre nos tenía ese. Después fue tanque, porque mi tía le pusieron el gas natural cuando ya después de que me casé yo. Papá fue el que lo puso. Ahí. Oye, ya no era como antes de que, pues dices tú, en las vacaciones me iba con mis abuelitos, o sea, ya no iban tanto para allá. No, pues ya no. Ya no, porque si yo me iba, ¿quién cuidaba a los muchachos? Como luego dicen, ¿verdad? Sí, visitábamos, iba a veces mi tía, vamos a ir con mamá, que eso que el otro el domingo. Pues ya papá nos traía algo para llevarle a abuelita y nos íbamos, pero nos regresábamos el mismo día. Pero sí iban todos juntos. Sí, íbamos todos juntos y regresábamos juntos, pero ya de quedarme yo ya no. Cuando me fallece tu mamá, que ella les encargó con mi tía Victoria, y entonces tus tías, cuando ella fallece, o sea, quisieron llevárselos, Sí, las hermanas de ella. por decir, de que ayudarle a tu tía Victoria. Sí, mi tía Altagracia vino, mi tía Petra y mi abuelita, simplemente mi abuelita le dice a mi mamá todavía en vida, pues ya que estás dejando a los muchachos, hija, regálame uno a mí, me llevo a Jesús, a mi amigo Jesús, siempre le decía abuelita, me llevo a mi amigo Jesús, y no le dice mi mamá, no, todos son de Victoria, ¿verdad que sí, Victoria? Todos juntos, yo no quiero que los separen, le dijo mi mamá. Dijo, bueno, así será, hija, si tú no quieres que los separemos, no los separamos, le dijo. Está bueno, que se queden aquí todos juntos. Después a los pocos días vienen mis tías y le dicen, pues yo me llevo a Chela y a Miguel. Quería la más grande y la más chiquilla. Y mi tía Petra se llevaba a Chupina o a Betty, decía ella. Es que mamá dijo que todos juntos, ¿verdad? O sea, y siempre nos quedamos con eso, que todos juntos. Y así nos quedamos, por eso nunca nos quisimos ir con las tías. Nos íbamos a veces 1 o 2 días allá, ¿verdad? Pero nos regresábamos, o sea, no. Y si iba, yo iba con mi hermano más chico, que era el que yo cuidaba. Sí, porque de hecho sí me fui una temporada, como unos 2 meses después de que murió mamá, pero porque a Miguel le dio la tosferina. Y antes decía el doctor, sáquenlo al monte, aquí no lo pueden tener, necesitan dejarlo al monte. Más limpio. Sí. Y mi tía me llevó para allá, estuve como 2 meses con ella. Después de que murió mamá, se fue como en mayo. Cuando mamá murió en enero, y como en mayo se enferma Miguel, y estuve hasta julio allá. Y con Miguel, y papá iba con los demás muchachos a vernos. ¿Cómo está el niño? No, pues ya está mejor, porque hasta eso no le dio muy fuerte a mi hermano, o sea, lo que sea, como quiera. Sí, se le daba la tos y mi tía se levantaba conmigo. Sácalo para afuera, que mira que que lo tenía, ya lo entreteníamos y se le pasaba. Pero era la tos que le ahogaba. Ándale, esa tos que a veces decían que había niños que se asfixiaban porque no, el loguío no los dejaba a las criaturas, y muchos hubo que se asfixiaban, pero no castigaban. Pues sí. Por eso le tenían mucho miedo a esa tosferina en ese tiempo. Pero gracias a Dios la libramos con mi hermano y se compuso y nos regresamos otra vez. Y la familia de mi abuelito Toño, o sea, tampoco se ofreció, o si se ofreció a ayudarlos, a cuidarlos o así. Pues es que mi papá también tenía a su mamá, y era una viejita también viuda, pero ya estaba muy señora grande, y ella decía que nos fuéramos a vivir al rancho con ella. Pero mamá siempre dijo que nunca nos fuéramos con la familia de papá, porque pues, mamá tenía sus diferencias, y más por todo, por lo que la viejita siempre en su adoración era Betty, mi hermana. Ay, Betty, que mi hija Betty, que mi nieta Betty, o sea, siempre tenía preferencia con Betty. Decía, mamá, tú no te vayas para allá porque a ti no te quiero, no vas a ir para allá y nadie les va a separar. No, pues sí, así fue siempre, y por eso nunca. Pero sí se ofreció, y la papá un día se llevó a Betty, mi hermana, y viene su hermano de él y el que vivía allá, porque papá pues no podía ir, si aquí no podía venir a veces a comer, imagínate ir hasta el rancho allá en Yerbaní todos los días, pues papá iba cada semana. Entonces viene mi tío. ¿Pero la llevó por qué? Porque tuvieron un problemilla y se pelearon los huercos, y luego Roberto se peleó con papá, ¿verdad? Y tuvieron ahí unas diferencias, y papá decidió irse. Pero nada más llevó a Betty. Nada más, le dijo, vámonos de aquí. Le dije, yo no me voy contigo. Le dije, yo no me voy a ir contigo. Entonces todos empezaron, no, yo tampoco, y se juntaban conmigo, ¿verdad? Y Betty dijo, yo sí me voy con mi papá. Y por eso. Y ella vámonos, hijita. Luego le agarró papá la palabra y se fue. Y pues duró Betty como unos 3 meses allá con papá.
pero nomás una sola vez vino a vernos. Y luego ya la segunda vez vino a ver y ya no se quiso ir. Y ya no se quiso ir, pero porque el señor vino y me dijo que quería los papeles. Pues dame los papeles de Mi hermano de Betty. mi abuelita. Sí, sí, mi tío Juan. Dijo, oye, es que vengo, dijo, pero que tu papá me manda porque quiero la acta de la niña para meterla allá a la escuela y pues para registrarla como mía, porque tu papá fue y me la dejó allá. Dije, no, yo no le voy a dar nada. Papá a mí no me ha dicho nada y yo, vaya al trabajo con papá y dígale. No, pues que gano, no me la va a dar. Yo tampoco se la voy a dar, le digo, yo no le voy a dar nada. No, está bueno, que lo. Entonces tiene el papá y le digo, mi tío Juan vino con los papeles, ¿y se los diste? No, no se los di, le dije, pero pues ¿por qué la vas a dar? Y luego dijo, no, no la voy a dar, pues él dice que ya es de él, que porque tú ya no te acordaste de ella. Y entonces la segunda vez que vino a ver, y dijo, ya no me quiero ir, le dije, usted se quiso ir o no se va, ¿verdad? Usted se quiso ir, prefirió irse en vez de ayudarme a cuidar a los muchachos. Y luego ya se volvió a venir otra vez. ¿Pero cuánto fue eso? Fueron 3 meses. Ah, fueron 3 meses, sí, quiera. aguantó. Aguantó ayer. Como quiera, que no. Sí. Papá no estaba. Pues Por sí. eso, y papá vamos a verla. Hasta que un día dijo, llévame a ver a mis hermanos, quiero ir a ver a mis hermanos. Y ya fue cuando vino y le dije, ándale, no te vas a ir. Le decíamos nosotros ahí. Ándale, vete otra vez. Pero no aguantó mucho, pero pues nomás el señor ese era el que nos daba la mano. Y mi tío Baristo, pues él venía y nos miraba, ¿verdad? Pero pues nomás le daba dinero a papá o a nosotros. Mira, hija, lo que se pueden ayudar, ¿verdad? Pues él era también una persona, tenía a su mujer, pero también estaba enferma. Y él tuvo puros hijos varones. ¿Verdad? Pero sí, un poquito de apoyo por parte de la familia de papá, pero no tanto. Me decías que pues sí se usaba que hicieran fiestas de 15 años y todo. Tú cumpliste los 15 años en ese año que tu mamá Sí. falleció. Mi mamá muere en enero, yo en septiembre cumplí los 15 años. Y tenías ganas de tener una fiesta. Yo quería una fiesta. Yo quería una fiesta porque había una muchacha que estaba, pues también así pobrecilla, ¿verdad? Y le hicieron su fiesta ahí en la casa. Antes se usaba que las casas te hacían en la calle, hacían la fiesta. Y ojalá y me hagan a mí. Pues no, pero nos mataron la ilusión luego porque dijo mi tía que el luto duraba 1 año y que no iba a haber fiesta. Y ya, se agregó esa la ilusión del 15 años, ¿verdad? Porque no. Sí, es que antes era así como más respeto. Bueno, no que todos tengan respeto, sino que era así se llevaba. Sí. Era tradición que alguien fallecía en la casa y no se veía ni la tele, ni se escuchaba No, música. nada. Y las personas, pues en este caso el viudo o así, tenían que vestir de negro, ¿verdad? De negro Completamente. Y luego a los 6 meses ya vestían de luto. blanco. Medio luto. Era un luto entero 1 año. Ujú. De negro todo. Y luego ya cuando ya pasaba el año ya era medio luto. O sea, ya te vestías blanco con negro o algo así. Pero a nosotros como éramos niños ya nunca nos dejaron que nos vistiéramos así. Pero mi tía sí estuvo un tiempo así con su esposo y luego con mamá. ¿Verdad? Y entonces, como quiera, no tuviste fiesta, No. pero tuviste Una cena. pequeña cena que me hicieron nada más, pero pues, acabarla un día que llovió con ganas. Como Fue septiembre, antes era muy, muy llovedor. ¿cómo se dice? Muy exacto, ¿verdad? De Sí. que en tal fecha entraba la primavera y entraba la primavera y, o sea, las estaciones del año eran muy como... Como sí, entraban como septiembre era de agua. era de agua. Ahora ese día había, 2 días antes había llovido y luego ya se había quitado y ese día todavía salió el sol temprano, así bien bonito. Ay, no, pues va a estar con ganas. No, hombre, nomás dieron las 3 de la tarde. Se nubló y empezó a tronar y ya no se quitó el agua hasta las 11, 12 de la noche, pero agua fuerte. Ajá. Un agua que no dejó nada. O sea, estaba llueve, tronando y todo. ¿Y tuviste un vestido? Cuando yo me fui con mi tía, que mi hermano se enfermó de la tosferina, allá mi tía nos traía en el pueblo, ¿verdad? Íbamos al pueblo y dije, vamos, porque vamos a ir a comprar mandados. Y nos fuimos y me llevaba el niño y ya íbamos. Y decía ella es mi sobrina, de mi hermana la que acaba de morir. Y ella es la más grande y ella es la más chiquito. Mira, que tal que tú, le dice la señora. Oye, Teresa, ¿cuántos años tiene tu sobrina? ¿Cuántos años tienes, hija? Le dije, 14. ¿Y cuándo cumple los 15? Pues en septiembre, le decía yo. No, Teresa, es que tengo un vestido de quinceañera, dijo, que yo iba madrina de unas cuantas, pero no le gustaron. Dijo, nomás que son celestes. Dijo, ya se me quedaron. Y luego le dijo mi tía,
pues no, es que no le van a hacer fiesta, no le hace, pero su vestido que sea ese día que se lo ponga, que sea. Entonces la señora. Pero tú no lo viste ese día. Sí, Ah, me lo se lo enseñó, enseñó. y la señora me lo sacó y todo, y luego me ¿Y dijo, te quedaba? sí, había uno circular y había uno lineal. Dije, ¿para qué quiero un vestido? Me gustaba el otro esponjado, pero pues si no me lo voy a poner, tenía yo. Entonces dijo, ¿cuál te gusta, mija? Yo te lo regalo, me dijo ella así. Y en caja estaban, y lo sacó, y luego le dije, pues este. Y lo dijo, mira, doña, ¿quién sabe quién te lo va a arreglar? Pues me lo traje ese día, y luego mi tía me llevó otro día con la señora. Y la señora me le agarró de acá y me le arregló casa y me le cortó así todo. Ajá. Me vine yo y como al mes me lo mandó con Roberto en la caja, mi tía envuelto y todo. Y me dijo, mira para que te lo pongas ese día. No, pues yo esperando que cumplí los 15 años para ponérmelo. Y lo dice mi tía, oye, ¿para qué vas a querer? ¿Qué vestido te vas a poner? Pues el que me regaló mi tía. No estás loca, digo, ¿cómo te vas a poner si no va a haber fiesta ni va a hacer nada? No, te lo voy a cortar. Híjole, no, yo no quería, yo ansiosa de ponerme un vestido largo, ¿sí? No, así déjamelo, se acabó, yo voy a andar aquí con, no, ¿para qué quieres, güey? Lo cortó. ¿Hasta dónde? Hasta las rodillas, sí. Ah, coche. Sí, no, qué bueno fue que había venido, no, acá abajo las rodillas. No me gustó, pero pues ni modo, no tenía otro. Y me lo tuve que poner así, y lo dice mi tía, ¿por qué te lo cortó? Pues si por eso lo corté así, al ras y todo. ¿Y para qué te lo cortabas? Pues se lo hubieras dejado. No, pues no te iba a tener fiesta, pues sí, pero pues ya estaba mal hecho, ya que chingas hacía, ya no había remedio, como luego dice. Y entonces, pues, y llovió para acabar. Que va a acabar la lluvia. Y otro día salió el sol. No, mis amigas sí, tenía unas amiguillas ahí y las invité. Y luego me decía una vecina de enfrente, ¿qué pasó? Me decía allá de su casa. ¿Ya llegaron? Nadie, pues ven por ellas. No, me voy a mojar, le gritaba yo a Alma. Y viene Alma y me deja un paraguas. Órale, ve por ellas, ahorita vengo yo. Y ya vino ella y traía otro paraguas y dice, ya voy, Magda, no van a ir a mi cena. Ay, ahorita vamos. Marta, Mela, anduve yo con de al rato llegar. No quisieron comer, me habían hecho un mole, me habían hecho ensalada. No, es que nos venimos a platicar un rato, porque ya nos vamos a ir a ver un programa. Está bueno. Y una señora donde trabajaba mi tía me había mandado un pastelito hecho por ella. Mira, sí, la Chelita que aquí le mando el pastel, que este creo para que compra en sus cumpleaños y tal, está bueno. No, le digo, no, por eso dije yo. Me dio mucho coraje que mis amigas no se hayan quedado ni hayan cenado. Y dije, no, vuelvo a tener amigas. Pues sí. Yo agarré mucho resentimiento. Sí, o sea, son momentos que uno sí, dice, que no se te olvide. esperas, no importa que llueva, porque a veces a otras partes ahí andan, aunque esté lloviendo, haciendo frío, ¿verdad? Sí, o sea, se quedabas que es un día que cumplís 15 años, no, ellos, nomás, ya nos vamos porque vamos a ver un programa que es Sábados Alegres y que por un programa. Y lo decía, Alma, ya se fueron, no, pues aquí estoy yo contigo, tú no te preocupes. Sí, Alma, está bueno, y ahí nos quedamos platicando, ella sí cenó y llevó taco para su casa y todo, ¿verdad? Pero los demás no quisieron ni soda. Hasta la frega. Yo durante mucho tiempo no les hablaba. Pues sí. Y seguimos viviendo ahí, ¿verdad? Todavía me casé yo y no les hablaba. Ya las vi ahora, ya que ya estamos ya casadas. A ver, ¿cuándo nos invitas? Vamos, nos tomamos un cafecito. Fregado, pues conmigo, pues yo quería. Sí, le dije, no, pues que yo veo una novela. Y se quedaron, pero nunca la agarraron. ¿Por qué? Decían ellas. Nunca, hasta que ya después que. Platicando yo una vez con Juanita, le dije, no, hombre, tú no estabas aquí, todavía no vivías. Le dije, pero Magda esto y Marta me hicieron eso cuando yo cumplí. Le dije, no, poco, hijo, sí. Por eso cuando me decían, a ver, ¿cuándo nos invitan? Nos tomamos un cafecito para invitarnos a tomar un cafecito. Dije, no, es que yo veo una novela. Dije, porque ya se fueron a ver un programa. Dije, pues yo también estaba viendo una novela. No, dije, yo siento. Y dices mucho. Que había otras, pero que trabajaban en casa, entonces no venían todos los fines de semana. No, Leonor era una vecina también de allí. Ellas trabajaban en casa, pero las dejaban venir cada 15 días a su casa. Un domingo sí, un domingo no. Y ese domingo no les tocó. Y ese no, yo las invité un domingo antes, o sea, y oye, qué bueno que vinieron y que las veo, voy a cumplir 15 años, me van a hacer una cena. ¿Cuándo? El otro sábado. Ay, es que no podemos venir. Dijo, porque no nos toca venir, pero
nosotros como quiera nos acordamos. Sí, a los 15 días fueron, me llevaron un regalito, pero dije yo creo que si esos muchachos hubieran estado, ellas sí hubieran ido conmigo. Pues sí. ¿Verdad? Porque ellas venían nomás a eso, como quien dice. Y ni cómo decir al otro día dices que salió el sol, ni cómo hacerlo el otro día, porque pues, la comida también a veces no aguanta. No, pues dije, no, mi otro día salió el sol y estuvo fresco, ¿verdad? Pero Agradable. pasable que no nos hecho Pues sí, antes no era como ahora que dices, todo el pronóstico del tiempo dice que el sábado va a llover más. Bueno, sí, ya se les da cuenta. y tampoco había fotografía. No, O sea, no hubo fotos. no, ni nada. O sea, sí había, pero no tenía, por decir ustedes, ¿verdad? No. Y dices que tele sí tenían, una televisión. Sí, mi tío Zoilo, mi tío Teodoro le compró a Lencho y con esa era la que mirábamos en la tele. En blanco y negro. En blanco y negro. Programas, nomás eran programas, empezaban a las 7 de la mañana, los noticieros. Pero para las 10 de la noche se acababa la señal, porque nomás era... ¿Y cuántos canales había? ¿Qué canales había? Nomás eran 2. El XFB de aquí de Monterrey y el de México. O sea, XCW, nomás eran los que estaban. Eran 2 canales, el 3 y el 10. Eran los que había aquí en ese tiempo. Después ya se puso el 6, que fue el Telesistema Mexicano. Y luego ya metieron el canal 12. Pero eso ya cuando ya estabas casado. Sí, eso fue no, todavía no me casaba cuando metieron el 12 y eso lo metieron un 24 de febrero, pero no me acuerdo qué año era, cuando era el que metieron el canal 12. Bueno, entonces esto fue una parte de... Hay mucho que contar, pero esa es una parte hasta antes de que se casara. Vamos a hacer otro video para poner, bueno, para que nos cuente, ¿verdad? Sí. Aunque como quieras, yo creo, son más horas de toda la historia, nomás que aquí la cortaste. Pero bueno, a lo mejor luego vamos a hacer un programa, un video de puras anécdotas y ahí van a salir de cuando era chica, cuando era grande. Bueno, entonces, pues este video queda grabado hoy, viernes 15 de mayo de 2026, como para saber. No sé qué día lo voy a subir, pero para que tengamos la fecha del día que se graba. Sí. ¿Verdad? Bueno, diles hasta pronto porque no adiós. Hasta pronto.